El pueblo de Paraíso nunca estuvo a la altura del nombre que llevaba. Apretado entre montes áridos y un cielo implacablemente azul, el pequeño asentamiento era más polvo que tierra fértil. Allí, la lluvia no caía desde hacía más de 2 años, y los campos se habían transformado en un cementerio de cultivos muertos. Los arroyos se secaron, los pozos se convirtieron en huecos vacíos y con ellos la esperanza de los habitantes se deshizo como arena arrastrada por el viento caliente. Domingo, un hombre de manos curtidas y fe inquebrantable, intentaba mantener viva a su familia con lo poco que quedaba, pero el hambre era un enemigo que ni siquiera su devoción conseguía alejar. Su esposa, Carmela, enfermaba cada día. La piel pálida y los ojos hundidos reflejaban la debilidad de un cuerpo que ya no soportaba la escasez. Sus hijos, Benito y Rosario, tenían miradas vacías, consumidos por el hambre y por la resignación de quien ya no creía en el mañana. Los días pasaban como sombras, y la desesperanza se extendía por el pueblo como una plaga invisible. Los pocos animales que quedaban estaban tan flacos que parecían espectros, y hasta los pájaros, que antes abundaban, habían abandonado la región. Domingo observaba a Benito, su hijo mayor, sentado en la puerta de la casa, mirando el horizonte como si esperara algo que nunca llegaría. «¿De qué sirve rezar, papá?», preguntó Benito una noche, con una amargura que Domingo nunca había escuchado en su voz. «Si Dios existe, ¿por qué nos deja sufrir así?». La pregunta cortó el corazón del campesino como una hoja invisible. Domingo siempre había creído que Dios nunca abandona a los suyos, pero ¿cómo responder a esa duda cuando el propio hambre apretaba su estómago como un puño cerrado? Esa noche, mientras Carmela dormía con fiebre y los niños se encogían en busca de un calor inexistente, tomó la única decisión que le quedaba, se arrodilló sobre el suelo terroso y oró como nunca antes. Domingo no pidió riquezas, ni solicitó que la lluvia cayera del cielo como en los tiempos antiguos. No imploró por sí mismo, pues sabía que su dolor era pequeño ante el sufrimiento de su esposa e hijos. Con la frente apoyada en el áspero suelo, suplicó solo por una señal, una prueba de que Dios aún estaba allí, velando por ellos. «Si no es por mí, Señor, entonces por mis hijos. No permita que pierdan la fe antes siquiera de haber vivido». Sus palabras se disolvieron en el silencio de la noche, tragadas por el viento seco que barría las calles desiertas de Paraíso. Cuando se levantó, el cuerpo le dolía y el corazón pesaba aún más que antes. Nada sucedió, ni una brisa fresca, ni una estrella fugaz, ni una respuesta. Solo el vacío de siempre. Con un suspiro resignado, volvió a su cama y abrazó a Carmela, sintiendo sus huesos bajo la delgada piel. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, un sobresalto lo hizo retroceder. Justo allí, en el umbral de su casa, había un saco de comida. Domingo parpadeó, sintiendo que su mente tropezaba con la incredulidad. Era un saco grande, de lona gruesa, con marcas de polvo, como si hubiera viajado una larga distancia. Se arrodilló con las manos temblorosas y abrió el paquete con cautela. Dentro encontró granos, un trozo de carne seca e incluso algunas frutas, algo que sus hijos no habían probado en meses. Un nudo se formó en su garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Carmela! ¡Benito! ¡Rosario!», exclamó, con la voz embargada por la emoción. La familia corrió hacia la entrada, mirando el hallazgo con una mezcla de asombro y esperanza. Rosario, aún pequeña, tocó una manzana con sus finos dedos y murmuró, casi sin voz: «¿Es un regalo de Dios?». Domingo quería creer que sí. Quería con toda su fuerza, pero algo en su interior vacilaba. ¿Quién habría dejado aquello allí? Esa mañana, la casa de Domingo se llenó de vida como hacía mucho que no ocurría. Carmela, aunque débil,
Sonrió al ver a los niños comer sin la desesperada prisa de quien teme que el alimento se agote en el siguiente instante. Benito, aún desconfiado, masticaba despacio, como si esperara que todo desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. ¿De dónde vino esto, papá?, preguntó, con los ojos oscuros reflejando una mezcla de esperanza y escepticismo. Domingo miró el saco vacío al lado de la puerta y negó con la cabeza. No lo sé, hijo, pero no fue obra del azar. En el fondo quería creer que aquello era una respuesta directa a su clamor, pero la mente lógica susurraba dudas. ¿Alguien del pueblo podría haber dejado el saco allí? ¿Pero quién? Todos estaban tan hambrientos como ellos. ¿Y si fuera una trampa? Una prueba. Durante el día intentó buscar respuestas. Preguntó a los vecinos. Caminó hasta el pequeño mercado de Paraíso, donde los pocos víveres que quedaban se guardaban como tesoros. Nadie sabía nada. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con envidia apenas disimulada. Quizás fue don Amaro, sugirió una mujer con un pañuelo atado en la cabeza, pero pronto descartó la idea con una risa seca. El avaro hacendado no daba nada a nadie, ni siquiera un grano de trigo. Volviendo a casa al atardecer, Domingo sintió un nudo en el pecho. Si fue un milagro, podría volver a suceder. Si fue obra de un benefactor anónimo, regresaría para ayudarlos. Con esos pensamientos en mente, decidió poner a prueba su fe de una manera simple, pero definitiva. Esa noche, dejaría la puerta entreabierta y se quedaría despierto para ver qué ocurría. El tiempo parecía arrastrarse esa noche. Domingo se sentó en una silla de madera cerca de la entrada, manteniéndose alerta ante el menor signo de movimiento. La luna vertía una luz pálida sobre el pueblo silencioso, donde solo el viento susurraba entre las casas de barro y piedra. Sus ojos, cansados por el agotador día, trataban de resistir el peso del sueño. Carmela y los niños dormían en el único colchón de la casa, y el sonido de sus respiraciones rítmicas era la única compañía del campesino. El saco de comida ya no era solo una dádiva, era un enigma que necesitaba ser descifrado. Domingo creía en los milagros, pero también sabía que Dios no actúa sin un propósito. Si aquello era una respuesta divina, entonces él necesitaba entenderlo. Las horas pasaron y nada ocurrió. El viento se enfrió y la paciencia de Domingo comenzó a desvanecerse. Casi cedió al sueño cuando de repente un movimiento furtivo captó su atención. Al borde de la penumbra, una figura apareció en el camino de tierra, moviéndose con una ligereza inusual. Domingo contuvo la respiración. El visitante no hizo ruido al caminar, no tropezó con las piedras, ni parecía siquiera pisar el suelo. Su cuerpo estaba envuelto en un tenue resplandor, como si llevara en su interior la propia luz del amanecer. El corazón de Domingo se aceleró. ¿Debería hablar? ¿Llamar? Pero sus labios estaban sellados por el asombro. La figura se detuvo frente a su puerta, dejó otro saco de comida en el suelo y sin prisa se dio la vuelta para partir. Domingo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello no era simplemente un benefactor común. ¿Quién, aparte de Dios, podría moverse de aquella manera, sin sonido, sin vacilación, como si el mismo tiempo respetara su paso? Se levantó despacio, sintiendo el corazón palpitando fuertemente contra su pecho. La figura ya se alejaba, pero algo dentro de él se negaba a dejarla partir sin respuestas. Reuniendo valor, llamó con voz ronca, casi en un susurro: ¿Quién eres? La figura se detuvo. Por un instante que pareció una eternidad, reinó el silencio. Luego, lentamente, se volvió. La luz que envolvía a aquel ser pareció brillar un poco más intensamente. No había rasgos humanos como él esperaba ver. El rostro era sereno, de una belleza que desbordaba comprensión, pero lo que más le impresionó fueron los ojos, profundos, cargados de algo que parecía mezclar compasión y poder. «Fe, Domingo», dijo la voz.
suave y al mismo tiempo imponente. Dios escuchó tu oración. El campesino sintió que sus piernas flaqueaban. No sabía si debía caer de rodillas o correr hacia la casa. Cada fibra de su ser quería creer en lo que veía, pero su mente luchaba contra la lógica. Entonces, ¿fue él? Susurró, sin saber cómo formular mejor su pregunta. El ser dio un paso adelante y la luz a su alrededor pulsó como si fuera una respiración viva. Dios no abandona a quienes claman con el corazón sincero, pero hay algo más grande que el simple alimento que recibes. ¿Estás listo para ver? Domingo sintió un temblor recorrer su cuerpo. Algo en su interior le decía que esa noche no se trataba únicamente de comida, ni del hambre que asolaba a su familia. Había algo mayor sucediendo allí, algo que aún no comprendía. El ángel, pues ya no había duda de que se trataba de un ángel, lo miraba con paciencia, como si esperara que su alma absorbiera el significado de aquel momento. El alimento sacia por un día, pero la fe sostiene por la eternidad. La voz celestial resonó en la oscuridad, como un trueno apagado. Domingo tragó saliva. Siempre había creído, siempre había rezado, pero nunca imaginó que su fe sería puesta a prueba de esa manera. ¿Por qué yo?, preguntó sintiéndose pequeño ante aquella presencia. ¿Por qué mi familia? ¿Hay tantos otros que también sufren? El ángel inclinó levemente la cabeza como si esbozara una sonrisa sin realmente sonreír. Porque Dios no solo quiere saciar el hambre del cuerpo, sino transformar los corazones, y para eso necesita un testimonio vivo. Aquellas palabras fueron como una cuchilla, cortando las dudas que aún persistían en el interior de Domingo. Pensó en Benito, en su creciente incredulidad. Pensó en todo el pueblo, en el hambre, en la desesperanza. Pensó en don Amaro, que encerraba sus graneros mientras los niños lloraban de hambre. Entonces, no es solo por mí, murmuró Domingo, entendiendo por fin. El ángel asintió. Recibe este regalo con gratitud, pero no lo guardes solo para ti. El verdadero milagro no está únicamente en el pan, sino en compartirlo. Y como si el viento lo llevara, la presencia luminosa comenzó a desvanecerse ante los ojos del campesino. Domingo se quedó allí, parado bajo la tenue luz de la luna, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sus rodillas flaquearon y cayó al suelo, sintiendo las palmas de sus manos tocar el frío polvo del umbral de su casa. Su corazón aún latía acelerado, pero ya no era por miedo, era por una mezcla de reverencia y responsabilidad. Había recibido un milagro, pero ¿qué haría con él? Se levantó despacio, tomó el saco de comida y entró en la casa, cerrando la puerta con cuidado. El aroma de los alimentos recién traídos llenó el pequeño cuarto, pero esta vez Domingo no sintió solo alivio, sintió un peso sobre sus hombros. Sabía que no podía guardar aquello solo para él y su familia. Pero ¿cómo convencer a los demás de que Dios aún estaba allí, velando por Paraíso? A la mañana siguiente, mientras Carmela y los niños se alimentaban, Domingo tomó una decisión. Reunió lo poco de comida que tenían y salió por las secas calles del pueblo, visitando a quienes más lo necesitaban. Compartió su pan con un vecino anciano. Repartió los granos con una madre de 3 hijos que ya no tenía leche para su bebé. La noticia se esparció rápidamente. Domingo había recibido provisiones misteriosas y ahora las compartía. Algunos lo miraban con gratitud, otros con desconfianza. Pero fue Benito, su propio hijo, quien hizo la pregunta que todos querían saber. «Papá, ¿quién trajo esa comida?» Domingo se detuvo un instante observando la mirada inquisitiva del niño. Podría decir que no lo sabía, podría omitir lo que había visto, pero algo en su interior no se lo permitió. Fue un ángel, Benito. Dios escuchó nuestras oraciones. Las palabras de Domingo cayeron como una piedra en el silencio. Benito abrió los ojos de par en par, y los vecinos se miraron entre sí,
algunos con incredulidad, otros con un brillo de curiosidad. ¿Un ángel?, repitió alguien, como si la idea fuera demasiado absurda para tomarse en serio. ¿Y lo viste con tus propios ojos?, preguntó un hombre con el rostro marcado por el sol y el hambre. Domingo sostuvo la mirada, sintiendo el peso de la verdad que llevaba. Sí, respondió con firmeza. Vino a mi puerta, dejó la comida y me dijo que Dios no nos había abandonado, pero Él quiere algo más que llenar nuestros estómagos, quiere transformar nuestros corazones. Algunos asintieron, escépticos. Otros permanecieron en silencio, asimilando aquellas palabras tan difíciles de aceptar como la misma escasez que enfrentaban. Sin embargo, Benito parecía diferente. Su mirada, antes llena de dudas, ahora oscilaba entre la incredulidad y la esperanza. Si Dios realmente se importa, ¿por qué nos dejó pasar tanto tiempo con hambre?, preguntó con una voz cargada de emoción contenida. Domingo suspiró. Era la misma pregunta que él mismo se había hecho en tantas noches de desesperación. Quizás porque él quería enseñarnos algo más grande que simplemente sobrevivir, Benito. Quizás quería que aprendiéramos a cuidar unos de otros. El niño guardó silencio, mordiéndose los labios como si intentara encontrar un argumento para refutar aquello. Pero no encontró. Y entonces, sin decir nada más, tomó un puñado de granos del saco que su padre sostenía y se los entregó a una mujer delgada, de mirada cansada. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Domingo sonrió. El verdadero milagro estaba comenzando. La actitud de Benito tuvo un efecto inesperado. Algunos habitantes, que antes dudaban de las palabras de Domingo, comenzaron a acercarse. Primero, de manera vacilante, luego con una chispa diferente en la mirada. Una anciana, que siempre deambulaba por las calles con un saco de tela vacío, le tomó el hombro a Domingo y susurró: «Si Dios te escuchó, ¿será que aún puede oírnos?». El campesino sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas oraciones se habrán perdido en la desesperación de ese pueblo? ¿Cuántos corazones se habrán cerrado antes de permitir que la esperanza volviera a crecer? Miró a su alrededor y vio rostros que llevaban más que hambre. Llevaban años de sufrimiento, de desconfianza, de resignación ante un destino que parecía sellado. Pero ahora había algo nuevo, una chispa, pequeña, pero viva. Fue entonces cuando, entre susurros y miradas atentas, una voz cortó el aire como un látigo. «¡Esto es un truco!». La multitud se giró para enfrentar a don Amaro, el hombre más rico de Paraíso, dueño de las tierras fértiles y de los graneros cerrados. Caminaba hacia el grupo con pasos pesados. Sus ojos oscuros centelleaban bajo el sol abrasador. ¿De verdad creen que Dios eligió ayudar a un hombre como Domingo e ignoró a los demás? Su tono estaba cargado de desprecio, pero había algo más profundo allí, una molestia, una resistencia que rozaba el miedo. Si Dios quisiera ayudarnos, habría mandado la lluvia, habría hecho que los cultivos volvieran a brotar. Pero no, Él manda sacos de comida a un campesino quebrado y nos deja a la intemperie. Algunos bajaron la cabeza, inseguros. El silencio amenazaba con envolverlo todo de nuevo, pero Domingo no retrocedió. Sabía que ese momento era decisivo. Domingo respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de don Amaro sobre sus hombros. Entendía la rabia de aquel hombre. Al fin y al cabo, ¿quién no se sentiría así después de tanto sufrimiento? Pero algo en su interior, algo que había nacido aquella noche cuando vio al ángel, no permitía que la duda lo consumiera. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos del hacendado. «Tiene razón, don Amaro», comenzó, y un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Si Dios quisiera, podría haber hecho llover, podría haber llenado nuestros campos de trigo, hecho que los ríos volvieran a correr. Pero en lugar de eso, Él nos dio algo aún mayor, la oportunidad de cambiar. El silencio fue absoluto. Incluso don Amaro
pareció desconcertado con aquella respuesta. Domingo aprovechó la oportunidad. Hemos pasado tanto tiempo esperando un milagro que olvidamos que también podemos ser la respuesta a nuestras propias oraciones. Dios no nos dio lluvia, pero nos dio una señal. Y lo que hagamos con esa señal depende de nosotros. Benito miró a su padre con un brillo distinto en los ojos, como si lo viera por primera vez. La multitud murmuró. ¿Tenía sentido aquello? ¿Realmente podrían hacer algo más que esperar la benevolencia del cielo? Domingo no lo sabía con certeza, pero sentía que ese era el momento de actuar. Y para su sorpresa, el primero en romper el silencio fue justamente aquel que más se resistía. Don Amaro bajó la mirada por un instante, como si sopesara las palabras de Domingo. La multitud contuvo la respiración, esperando su reacción. Entonces, algo inesperado sucedió. Su rostro, siempre endurecido por la arrogancia, mostró una grieta, una sombra de duda, de conflicto interno. «¿Y qué sugieres que hagamos, campesino?», preguntó su voz, ya no tan cargada de desprecio, sino con una curiosidad desconfiada. Domingo dio un paso adelante, sintiendo el corazón latir fuertemente. «Abre tus graneros, don Amaro. Deja que este pueblo vea que aún podemos cuidarnos los unos a los otros, que este sea el verdadero milagro». Las palabras salieron con más firmeza de lo que él mismo esperaba. El hacendado se rió brevemente, pero sin la ironía de antes. ¿Y por qué haría eso? Fue en ese momento cuando Benito, el niño que había cuestionado la fe de su propio padre, habló por primera vez desde el inicio de la discusión. «Porque si Dios pudo tocar mi corazón, Él también puede tocar el tuyo». Su voz era joven, pero llevaba un peso que ninguno de los adultos pudo ignorar. Don Amaro lo miró, sorprendido. Aquello lo desarmó de una forma que ningún argumento de Domingo podría haber logrado. El silencio se prolongó, y entonces algo cambió en la expresión del hacendado. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante, y al abrirlos, su decisión estaba tomada. «Muy bien», dijo, girándose hacia sus empleados que observaban la escena a la distancia. «Abrir los graneros. Si Dios realmente desea cambiar este lugar, que empiece por mí». El impacto de las palabras de don Amaro fue inmediato. La multitud quedó inmóvil por un instante, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Luego, un murmullo se esparció, creciendo en intensidad hasta transformarse en un clamor de esperanza. Los empleados del hacendado vacilaron, esperando una confirmación, pero don Amaro ya había tomado su decisión. «Ahora», ordenó, y las puertas de los graneros, que antes estaban selladas como fortalezas, se abrieron. El aroma del trigo almacenado durante tanto tiempo llenó el aire, y los ojos hambrientos del pueblo se inundaron de lágrimas. Era real. Por primera vez en años, Paraíso no tendría que dormir con el estómago vacío. Domingo observó todo, sin poder contener la emoción. Miró a Benito, que sostenía la mano de Rosario, con los ojos brillando de una mezcla de alivio y asombro. Carmela, aún débil, apareció al lado de su marido y le apretó el brazo. «Lo lograste», murmuró, pero Domingo solo negó con la cabeza. «No fui yo», respondió, sintiendo la verdad de esa frase resonar en su interior. Se volvió hacia el cielo, donde la noche ya comenzaba a caer, y una estrella apareció en el horizonte, brillando con un fulgor especial. Fue él. Benito siguió la mirada de su padre, y por primera vez en mucho tiempo sonrió, no de escepticismo ni de duda, sino de fe. El pueblo de Paraíso nunca volvió a ser el mismo después de aquella noche. Lo que comenzó como un simple acto de compartir se transformó en un verdadero renacimiento para la comunidad. Los graneros de don Amaro se abrieron no solo una vez, sino de forma continua, ya que él comprendió que su fortuna no residía en la cantidad de granos que poseía, sino en la capacidad de alimentar a quienes lo rodeaban.
Inspirados por su gesto, otros habitantes empezaron a compartir lo poco que tenían, creando una red de solidaridad que antes parecía imposible. El milagro no fue la comida que apareció en la puerta de Domingo, fue el despertar de un pueblo que, durante tanto tiempo, había olvidado que la mayor bendición era el amor al prójimo. Domingo continuó viviendo como siempre había vivido, trabajando la tierra, cuidando de su familia, orando cada noche, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Nunca volvió a ver al ángel, pero sabía que su presencia jamás lo abandonaría. De vez en cuando, en las noches silenciosas, se sentaba en la puerta de su casa y miraba el horizonte, sintiendo en el pecho una certeza inquebrantable. Dios no solo escucha las oraciones, sino que responde de la manera más inesperada. Y cuando actúa, no transforma solo una vida, transforma a un pueblo entero. Los años pasaron, y la historia de Domingo se convirtió en una leyenda viva en Paraíso. Los niños crecieron escuchando acerca del ángel que trajo comida, pero más que eso, sobre la transformación que siguió. Los mayores contaban cómo el hambre fue vencido no solo por el trigo de Don Amaro, sino por el cambio que se apoderó de los corazones. El pueblo, antes condenado a la miseria, se transformó en un lugar de compartir donde nadie pasaba necesidad sin que alguien extendiera la mano. Domingo, ya con canas y la piel marcada por el tiempo, seguía caminando por las calles, siempre con una sonrisa serena y una mirada llena de gratitud. En una noche estrellada, Benito, ya convertido en un hombre, se sentó al lado de su padre en el umbral de la puerta, como solía hacer cuando era niño. ¿Todavía esperas volver a verlo?, preguntó, con un tono más de curiosidad que de duda. Domingo sonrió, mirando al cielo, donde una estrella brillaba más que las demás. No necesito verlo, hijo. Sé que él está aquí. Benito siguió la mirada de su padre y por un instante juró ver un brillo diferente cruzar el cielo. Tal vez fuera solo imaginación, o tal vez algo más, pero por primera vez no dudó. Los vientos cálidos soplaban suavemente sobre Paraíso esa noche, trayendo consigo el lejano perfume de las cosechas que ahora crecían donde antes solo había tierra seca. El pueblo, que antaño estaba condenado a la escasez, ahora era un lugar donde la fe y la solidaridad habían echado raíces más fuertes que cualquier tormenta. Domingo cerró los ojos por un momento, sintiendo la paz que llenaba su corazón. Nunca supo exactamente por qué Dios eligió ese momento para actuar, ni por qué la respuesta a su oración llegó de la forma en que llegó. Pero aprendió que los planes divinos no necesitan ser comprendidos, solo vividos. Y así, hasta el final de sus días, Domingo repetía una única verdad, cada vez que alguien le preguntaba sobre aquella noche. Dios escucha incluso la oración más silenciosa, y cuando responde, no solo alimenta el cuerpo, sino que transforma el alma. Y fue así como Paraíso, un lugar que antes era sinónimo de desesperación, se convirtió en un verdadero reflejo del nombre que llevaba, no por la tierra ni por la lluvia, sino porque los corazones de su gente, al fin, florecieron.